Continuando con el tema de los circuitos de corriente alterna, en este video vamos a hablar sobre los números complejos, la forma rectangular, la forma polar y la conversión entre formas, ya que vamos a utilizar mucho la forma polar, la forma rectangular. Para algunos esto es un repaso, para otros no, quizás no sea un repaso, sea algo nuevo. Pero a diferencia de los circuitos de corriente continua, nosotros trabajamos con valores reales. Teníamos que una impedancia, una resistencia era un número real, por ejemplo, 3 ohmios. En los circuitos de corriente alterna es importante introducir un concepto que es el de los fasores, y para ello debemos saber un poco sobre los números complejos. Entonces, ya que si no sabemos sobre números complejos, no sabemos de esta forma polar, de la forma rectangular, no podremos hacer el uso de fasores, por lo tanto no podremos analizar circuitos de corriente alterna. Entonces, por esta razón, trabajar con circuitos de corriente alterna es un poco más complicado, ya que tenemos que tener, aunque sea una noción o una habilidad para trabajar con números complejos. Dicho esto, vamos a definir qué es un número complejo. Un número complejo se representa un punto en un plano bidimensional ubicado con referencia a dos ejes distintos. Este punto puede también determinar un vector radial trazado desde el origen hasta el punto. El eje horizontal se denomina eje real, mientras que el eje vertical se denomina eje imaginario. Ambos están identificados en la figura. Tenemos un eje imaginario y un eje real. Aquí definimos los dos ejes en el plano complejo. De igual forma tenemos valores negativos y valores positivos. En el plano complejo, el eje real u horizontal representa todos los números positivos situados a la derecha del eje imaginario y todos los números negativos localizados a la izquierda del eje imaginario. Todos los números positivos imaginarios se representan por encima del eje real y todos los números imaginarios negativos por debajo del eje real. El símbolo J, o en ocasiones I, se utiliza para determinar el componente imaginario. Para representar un número complejo se emplean dos formas: la forma rectangular y la forma polar. Cada forma puede representar un punto en el plano o un vector radial trazado del origen hasta ese punto. Esta es la forma rectangular. Tenemos una parte real, una parte imaginaria, y se representa de esta forma: el valor de X real y el valor de Y imaginario. Tenemos este punto y marcamos un vector desde el origen. Ejemplo, trace el siguiente número en el plano complejo. Tenemos 3 unidades a la derecha y 4 unidades en el eje complejo, en la parte imaginaria, que serían 4. Aquí marcamos el punto y aquí estaría el punto C. La forma polar. Tenemos un módulo y un ángulo. Aquí tenemos este valor Z y aquí tenemos el ángulo, donde Z indica únicamente la magnitud y B se mide siempre en dirección contraria a las manecillas de reloj a partir del eje real positivo, como se muestra en la figura anterior. Los ángulos medidos en dirección de la manecilla del reloj a partir del eje real positivo deberán tener un signo negativo asociado. Un signo negativo enfrente de la forma polar representa el efecto mostrado en la figura siguiente. Observe que ello da por resultado un número complejo en posición directa con el número complejo con signo positivo. Aquí tenemos. Si vamos en el lado contrario de la manecilla del reloj, tenemos C. Y si vamos en el sentido de la manecilla del reloj, tenemos menos C. Aquí tenemos un ejemplo donde debemos trazar los siguientes números complejos en el plano complejo. Esto lo tenemos en forma polar.
tenemos una magnitud de 5 y tenemos un ángulo de 30. En este lado tenemos un ángulo de menos 120 que se cuenta en el lado de las manecillas del reloj. Y en este lado tenemos menos 4.2 y tenemos 60. Aquí tenemos 4.2 que sería igual, menos 4.2 sería igual a 4.2, 60 más 80 grados, que es igual a 4.2 más 240, que son estos 240 que tenemos aquí, y la magnitud de la flecha o del vector, módulo del vector, 4.2. Algo muy útil es la conversión entre formas, ya que muchas veces podemos encontrar una impedancia a partir de la ley de Ohm, despejando Z, que sería igual a B entre I, y normalmente las cantidades como voltaje y corriente se expresan en forma polar, y si divido dos valores en forma polar, voy a tener como resultado una forma polar. Y si estamos buscando una resistencia por la ley de Ohm, nos va a quedar en forma polar. Y normalmente las impedancias se expresan en forma rectangular. Por esta razón, es importante saber cómo se convierte en esta forma. Aquí tenemos las dos formas de representación de números complejos, están relacionadas mediante las siguientes ecuaciones, como se muestra en la figura. Aquí tenemos X y Y, que sería la forma rectangular. Tenemos Z, que sería esto, que es la forma polar. Si queremos pasar de la forma rectangular a polar, tenemos que encontrar el módulo y encontrar el ángulo, que sería el arcotangente de Y entre X. Y para encontrar la forma rectangular, bastaría multiplicar Z por el coseno para Y, y Y sería igual a Z por el seno. X sería igual a Z por el coseno y Y sería igual a Z por el seno. Aquí tenemos un ejemplo donde convierta de forma rectangular a polar. Tenemos esta forma rectangular, sacamos el módulo, que sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, sacando la raíz cuadrada sería 5. Y la arcotangente para encontrar el ángulo, que sería 4 entre 3. La arcotangente de eso daría igual a 53.3. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Aquí tendríamos el módulo o la magnitud, que sería igual a 5, que en este caso sería igual a 3 y 4 en el eje imaginario. Y tenemos el ángulo, que sería 53.3. Y de esta manera se representa la forma polar. Aquí tenemos otro ejemplo. Convierta lo siguiente de forma polar rectangular. Como ya vimos, bastaría para encontrar el eje X 10 por coseno de 45 y 10 por seno para el eje Y. Lo que obtenemos 7.07 en ambos casos. Así, tenemos que C es igual a 7.07 más 7.07 en J, que se expresa de esta forma. De esta manera hemos resumido la operación, la conversión entre formas. Como ya dije, muy importante esta conversión y muy importante manejar cantidades en forma rectangular o polar. Sin más nada que agregar, los invito a continuar en el próximo video.